Estamos en esta parte, de la conferencia, que es el del diseño metodológico. Ok, bien, entonces el diseño metodológico es el plan o la estrategia de trabajo que ustedes van a emplear para obtener fundamentalmente la información que requieren para el desarrollo de su trabajo de investigación. ¿Okay? Yo lo voy a tomar para abordaje el enfoque cualitativo, pero el enfoque cuantitativo es mucho más simple y también lo conversaremos, pero para el desarrollo de este momento vamos a usar el enfoque cualitativo como abordaje general para que ustedes miren cómo es el proceso de investigación en esto. ¿Okay? Ahorita lo voy a mostrar directamente en un ejemplo del trabajo. Bien, bueno, entonces lo primero que uno identifica cuando va a hacer un trabajo de investigación es mirar si el diseño que va a utilizar es experimental o no experimental. Bien, presumo por lo que me han comentado y por lo que me han enviado algunos en su trabajo no es de corte experimental, porque es muy difícil abordar desde la perspectiva de la administración, no por temas de facilismo, sino por temas pragmáticos, no abordar temas que tengan que ver con la comprobación de experimentos a nivel de la administración. Eso es más complejo. Generalmente nuestros trabajos se expresa allí, el siguiente trabajo, el siguiente diseño es de corte no experimental. Entonces, ¿por qué no experimental? Porque nosotros no vamos a manipular, nosotros no somos psicólogos o no somos ese tipo de científicos que nos tenemos que ir a ver si eso es así. Pudiera ser que yo en una empresa voy a poner a prueba a unos trabajadores para saber si lo que hacen lo hacen bien, pero con cámaras ocultas, ellos no saben lo que está pasando. Bien, pero eso es más complejo y va a tener una cantidad de categorías conceptuales que no son tan fáciles de mirar. Entonces, ese no es el caso nuestro. El caso nuestro es que todos van a declarar en su trabajo que no son diseños no experimentales. Nuestro trabajo es de corte no experimental. ¿Por qué? Porque yo no voy a manipular nada. Ninguna de las variables que tengo, ni la una ni la otra las voy a manipular. Simplemente lo voy a describir. Entonces, este enfoque no experimental se basa en categorías, en conceptos, en variables, en sucesos, en comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. O sea, algo que ya pasó y ahora yo voy a ver si aquí también pasa. Por lo tanto, yo no voy a experimentar nada, simplemente voy a comprobar. ¿Okay? El trabajo en realidad es observar variables y si tienen relaciones. Por eso yo ayer decía que los estudios pueden ser relacionales o pueden ser correlacionales. Relacionales, mirar en qué manera se juntan, se tocan, si tangencial o no, se tocan en algún momento del trabajo que estoy haciendo. O si son correlacionales, es decir, si una variable tiene incidencia en la otra. Entonces eso es lo que yo voy a mirar, voy a observar eso para ver si la una incide en la otra a mayor cantidad de veces esta o no. ¿Okay? Entonces los diseños experimentales pueden ser de acuerdo a la dimensión del tiempo, pueden ser o transeccionales, también llamados transversales, o longitudinales. ¿Ok? Entonces, si son transeccionales, el desarrollo va a ser de corte descriptivo, correlacionales o causales. O sea, identificar qué lo causa a lo que yo estoy analizando. Entonces es la que yo decía correlación. ¿Cómo incide una variable en otra? ¿Cómo incide la publicidad en las ventas? ¿Cómo incide el mobbing en la productividad? La transeccional, después vamos a aplicar, es una foto, un momento, nada más se toma una sola vez, se hace una encuesta o se hace una entrevista o se hace una observación una vez y ya. Y es suficiente para empezar a nosotros a dar conclusión. El longitudinal, que es un estudio más complejo, el proceso va a ser de tenencia, de análisis evolutivo de grupo y de panel.
¿Qué implica esto? Que los estudios longitudinales tienen que aplicarse en distintos momentos, o sea, en distintos tiempos. Lo hago ahora, ¿verdad? Y en 3 meses los vuelvo a evaluar a las mismas personas para, como decía ayer, comprobar si cambiaron de parecer, qué evoluciones en el pensamiento hay, si han retrocedido en la manera de ver las cosas o se sostienen. Eso es lo que intentamos hacer con un longitudinal. Pues son trabajos largos. Por ejemplo, en estudios doctorales se usan mucho los longitudinales. A pesar de eso, yo tiré, voy a decirles cuánto. Yo me tiré 3 años escribiendo la tesis por el tipo de trabajo que hice. Entonces, miren que es muy largo, a pesar de que no fue longitudinal, pero el longitudinal puede llevarse gente que se tira 4 años. Inclusive hay gente que pide licencia y construye su tesis hasta en 5 o 6 años, ¿no? En los estudios doctorales. ¿Por qué? Porque tienes que formular una teoría seria, ¿no? Comprobada y todo lo demás. Entonces los estudios, de acuerdo a los diseños no experimentales, se dividen en 2, transeccionales, longitudinales. Los transeccionales son de corte descriptivo, correlacionales y causales, y los longitudinales son de tenencia, son de análisis evolutivo. Dice de tenencia. Ay, ¿qué es eso, profesor? De tenencia significa que yo voy a tener de tendencia son, yo voy a tener la posibilidad de mirar cómo se va comportando un determinado hecho estadístico, como lo que está ocurriendo ahora con el COVID-19. Ustedes se dan cuenta que van mirando cómo está la curva y cómo hacemos para aplanar la curva, pero van mirando el comportamiento. Entonces lo miden hoy, mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora. Es un estudio longitudinal y es para mirar la tendencia. Y por su parte, también son de análisis evolutivo porque sabemos el comportamiento que tiene, si involuciona o evoluciona, si se detecta que hay una estabilidad o no la hay. Y de panel, porque pues simplemente se están haciendo con grupos focalizados, con grupos específicos. ¿Okay? Bien. Bueno, estos diseños transeccionales, transversales, para hablar un poquito más detenido de esto, fundamentalmente son descriptivos. De esa manera que si usted declara en su trabajo, dice, este es un estudio de corte transeccional, finalmente usted lo que está haciendo es una descripción. Entonces tenga en cuenta que uno de sus objetivos ponga a describir, porque si no lo pone, se lo cobran. Dice usted que mi trabajo es transversal o transeccional, pero cuando yo veo los objetivos no hay nada que diga que hay una descripción de algo, le dicen, hey, pero aquí yo no veo coherencia. Entonces, indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables. Recuerden, la de ustedes, algunas de 1, algunos de 2. Los diseños transicionales o correlacionales, causales, describen relaciones entre 2 o más categorías, conceptos o variables. Y digo categoría porque les dije, cuando nosotros hacemos estudios, por ejemplo, de corte cualitativo, lo que nosotros vamos a mirar es la creación de nuevas categorías. Como yo hice una entrevista, no pude hacer una encuesta, entonces hice una entrevista y el tipo en su expresión no te va a responder muy satisfecho, medianamente satisfecho, o no te va a decir sí o no. Lo que te va a decir es, bueno, en mi consideración, teniendo en cuenta, y empieza a hablar y hablar. Entonces usted va a mirar, son categorías conceptuales que salen de ahí para poder entonces precisar qué fue lo que me dijo, qué caramba me quiso decir ese man con esto. Listo, pero también analiza conceptos o las variables en un momento determinado, ya sea en términos de la correlación que les expliqué o en función de la relación causa-efecto. Correlacionales, cómo incide una variable en otra, o relación causa-efecto, es decir, este problema se da porque esto lo origina y si sigue así, se tiene un efecto que es el de la consecuencia. Es la tajita de Coupe que yo les expliqué para estudios transeccionales. Los longitudinales, por su parte, son estudios en la dimensión del tiempo que se utilizan para realizar esto que estamos planteando aquí, inferencias acerca de la evolución de un fenómeno. También ahí miramos la causa y los efectos que tiene. ¿Okay? Bien, por su parte, vamos a mirar que existen diseños de tendencia
dentro de estos estudios que llamamos longitudinales, los que llamamos estudios trend. Él lo que mira es la evolución, como los que le digo ahorita del COVID, ¿verdad? Hoy vamos a mirar cuántos muertos hay y cuántos enfermos versus cuántos muertos, cuántos se curan. Entonces, vamos a mirar la misma población porque estamos cogiendo una ciudad, cada ciudad lo hace en Barranquilla. Va creciendo exponencialmente y la curva se está ampliando. ¿Cómo hacemos para aquietarla? Entonces, medidas para esto, Entonces, vamos mirando el comportamiento. La medida que se tomó hace un efecto en la acción que estoy tomando. Y así voy mirando el comportamiento de población. Bueno, los estadísticos explican mejor, mucho mejor que yo esto, pero más o menos es lo que entiendo, es lo que ocurre con los diseños de tendencia. Y los diseños de panel son o la población o un grupo puestas a consideración de una observación, de un análisis a seguidos a través del tiempo. Entonces, pueden confundirse los diseños de panel con los de tendencia en algún momento en cuanto miremos la población que estamos analizando. Pero en la metodología son diferentes, ¿no? El de tendencia, estamos mirando evolución por cohortes, es decir, por ejemplo, por ciudades. En las ciudades vamos a mirar si son más los adultos o los jóvenes o los niños, qué comportamiento tienen. Y el diseño de panel es mirar toda la población, todo el panorama, y mirándolo todo el tiempo. Ya no es los ancianos, los niños, los jóvenes, sino toda la población, ¿no? En Barranquilla, un número de tal, son más o menos las explicaciones al respecto. Diseño de que llamamos teoría fundamentada. Esta me gusta, esta la trabajé yo en mi tesis y me gusta. Discúlpenme. Me gusta porque se obtienen rasgos específicos del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, vamos a mirar que las proposiciones teóricas que construyen la teoría, así como ustedes la ven y dicen, ¿sabe qué? Esto que yo estoy teorizando se escribe. Pero esas proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos por una investigación. No es simplemente porque a mí se me ocurrió. Por ejemplo, para yo hablar de un marketing pedagógico, yo tuve que haber hecho algo que me llegó a plantearlo como tal. Entonces hice un modelo, lo apliqué y miré que la pedagogía incluida ahora en el marketing permite que la gente atienda mejor el valor o perciba mejor el valor que le están proyectando por parte de la empresa. Entonces eso hace que la persona sea más responsable de lo que está consumiendo. Pero por su parte, para el ejemplo mío, el productor trabajó organizadamente limpio para poder decirle a la gente, mira, lo que te está consumiendo no tiene peligro, cómete lo que yo lo hice con esto y esto. Entonces por eso es que ahora están pidiendo, ya como respuesta a esto, que la gente, el tema de la etiqueta debe decir no los simples elementos que contiene, sino todas las mezclas químicas que están allí. Y advertir a la gente, mira, esto tiene tal componente, glutamato. El glutamato es perjudicial por la salud porque es un cancerígeno si usted lo consume en temporadas tiempo prolongado. Y entonces ya tú le estás diciendo a la gente, eso es, antes no se hacía, esta es una propuesta que se está haciendo desde esta dimensión de la pedagogía. ¿Okay? Les cuento que ya mi trabajo llegó al estrado final, inclusive yo he publicado 2 cosas en relación a eso y la comunidad lo ha visto como bien, sí, es como aprobar lo que uno está haciendo. Bien, entonces uno de los rasgos principales es que los datos que se plantean ahí se categorizan, se codifican, se hacen a través de los software, esto que le digo Atlas-T, esto que está aquí, se hace a través de Atlas-T o de NVivo, porque ahí te aparece una codificación abierta, que es lo que permite crear nuevas categorías que se incluyen en la nueva teoría. Por eso es que la teoría no se queda quieta, es dinámica, porque se hacen este tipo de estudios y le aportan a la teoría y ahora hay variantes de la teoría. ¿Ok? Luego el investigador las organiza por categorías resultantes y plantea modelos de interrelación, lo que llamamos nosotros en estadística codificación axial. ¿Eso qué significa? Representa que la codificación que hiciste ahora tiene ya un cimiento que es verificable y que se aporta entonces a la teoría. Entonces eso es lo que hace que se llama teoría emergente. ¿Ya? Teoría fundamental, es decir,
Hey, lo que te estoy diciendo no es un exabrupto, no es producto de lo que yo creo, es producto de unos códigos que ya se cerraron y que se permite verificarlos. ¿Ok? Eso se llama teoría fundamentada. Se hace más que todo en doctorados. Esto que está aquí dice los diseños etnográficos pues son positivos. Por ejemplo, el profesor Dagoberto Páramo, que quizá es uno de los mercadólogos más importantes de Colombia, es un profesor de la Universidad del Norte. El profesor Páramo Dagoberto creó un modelo de marketing etnográfico que se llama etnomarketing. Y él lo que plantea es cómo nosotros, a partir de entrar a la comunidad, de involucrarse con los grupos, por ejemplo, él lo trabajó con tenderos, el hombre que más sabe de las tiendas y de cómo hacen las estrategias y las tácticas las tiendas, sin que sean las convencionales, es porque él lo estudió culturalmente. Etnografía en este caso significa un estudio cultural. ¿Okay? Entonces, los diseños etnográficos, el investigador lo que hace es observar lo que pasa. Por ejemplo, él trabajó en acá porque la gente va a la tienda y la tienda no desaparece. Entonces, él da explicaciones por qué la tienda no desaparece. Entonces, encuentra variables por ejemplo, el vale o la libreta de apuntante era el vale, un cartón, Credit Marlboro, apuntaban ahí, ya no, ahora apuntan en un cuaderno y a ti te mandan un papelito en el domicilio que te dice esto fue lo que te cobré y tú le pagas o al final del tiempo él dice, bueno, te liquido todos los papelitos, tú los compruebas y eso. Otra cosa, por ejemplo, el señor tendero te da crédito sin que te conozca mayormente. Entonces nada más te dice, ¿dónde vive usted? Ahí, donde la señora Euprogina, ahí vivo yo. Ah, bueno, listo. Y el tipo te apunta y cree en eso. Pero tú no te vas. Mira todo lo que se averigua en un tipo de estudio etnográfico. Tú no te vas a robarle al tendero y dices, le compré y no vuelvo más. Porque si no vuelves más, él da por sentado que si tú no vuelves más, no te fía más, entonces no comes más. Comiste un día, pero no los demás. ¿De acuerdo? Entonces es un estudio enfocado en diseño etnográfico. Formalmente, los diseños etnográficos investigan grupos o comunidades que comparten una cultura. El investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes y, por último, recolecta y analiza los datos que ocurren ahí. Por ejemplo, voy a mirar 5 manzanas de un barrio para ver cómo es el comportamiento de los tenderos y de las personas con los tenderos, para mirar cómo es esa relación. Entonces yo hago un trabajo etnográfico, cultural, a ver qué hay detrás de todos esos elementos. Bien, vamos a mirar este flujograma. Yo no sé si lo pueden ver bien, pero este flujograma lo que busca es mirar... Ampliarlo un poquito, porfa. Voy a ampliarlo, claro que sí. Vamos a verlo así por partes para que podamos verlo mejor. ¿Lo pueden ver mejor ahora? Sí, así sí. Ah, ok. Entonces, mira, partimos aquí en estudios del corte no experimental, ¿no? Partimos de recolección de información y análisis de datos enfocados sobre aspectos específicos de la cultura de un grupo. Esto es para la etnografía. Entonces miramos observaciones, hacemos entrevistas abiertas con preguntas estructurales. Cuando digo preguntas estructurales, porque yo las llevo libreteadas, ¿no? Y las tengo allí para que no me salten preguntas, porque entre más preguntas me salgan a mí y contrapreguntas vengan, más difícil se me hace la categorización. Entonces yo llevo semiestructurado, quiere decir que yo llevo, dice, voy a llevar 5 preguntas. Y estas 5 preguntas espero que no se abran más allá de lo que yo considero. Listo. Entonces, a partir de ahí, elaboro un reporte de la recolección y el análisis abiertos que hice allí en el estudio que hice. Luego, planteo las descripciones de las categorías que me aparecieron. Por ejemplo, la categoría vale. Esa vaina no va a aparecer en ningún libro de marketing, ningún libro de comercialización. Pero esa descripción dice que yo le pregunte a la gente de la comunidad qué es lo más importante que hace usted para que la tienda no desaparezca. ¿Por qué le da crédito a usted a la tienda? Dice, no, porque el tendero me da a mí un vale. Ah, bien, un vale. Entonces tú escuchas, ¿no? Vale. Después cuando vas a transcribir, vale, ya vamos a ver qué es la categoría vale. Y la detectas en varias entrevistas y dice, no, porque me da... el vale es una forma escrita donde se certifica que alguien
le dieron crédito y que lo que adeuda es tanto. Ah, es un vale. Entonces tú creaste la categoría vale y después la vas a explicar. Entonces ahora, cuando ya tú validas eso, que ya muchas personas lo compruebas, que en otros escenarios también le llaman el vale, el credimalboro y demás, entonces tú vas a escribir una teoría que se fundamenta en esa nueva modalidad de entender el crédito. Ya no se llama crédito, sino el vale. Bueno, es una vaina vieja, pero estoy hablando para que comprendan lo que les quiero decir. Por su parte, después de hacer esa elaboración de reporte y descripción de las categorías, las hago en mi cuaderno. Cuando ya coché los audios de la entrevista, yo lo escribo. Sí, lo voy a hacer a pedales, lo voy a hacer a mano. Y lo voy a hacer con el software en vivo o Atlas T. El software te dice, aparecieron estas palabras extrañas que no son comunes y te las aparta y te dice, creamos categorías de ese y tú le dices, sí, relacionémoslo. Y te hace un tejido de qué tiene que ver el vale con la palabra vale, se repite tantas veces, pero se relaciona en la entrevista con una cosa que se llama crédito. Y entonces empieza a ser una araña, un tejido de lo que esa palabra implica en las respuestas de las personas. Entonces pasamos a recolectar y analizar datos de manera abierta, pero sobre aspectos generales de la cultura o del grupo de la comunidad. Ya no sobre la especificidad de eso, sino hacia lo que dicen los cánones de la teoría. Entonces, para eso yo necesito contrastar las observaciones generales que hago yo, la parte de las entrevistas y la recopilación amplia de documentos, materiales culturales, de sociólogos, de antropólogos, para que yo compruebe que lo que estoy haciendo yo tiene asidero en algún lugar. Perdónme, no sé qué dice aquí. Listo. Entonces, luego yo lo que voy a hacer es, voy a contactar informantes clave. Entonces, ¿cuáles son los informantes clave? Por ejemplo, antropólogos, por ejemplo, sociólogos, o por ejemplo, el gremio, por ejemplo, que lo representa UNDECO. Bueno, yo voy a hablar con la gente de UNDECO para ver qué me pueden decir en torno a esos elementos. Y luego verifico que aquel grupo o comunidad es el adecuado de acuerdo con el planteamiento. Porque, por ejemplo, UNDECO me dice, no, ya esa palabra vale, ya la hemos replanteado. Entonces ya no damos el vale, que es el cartón, sino que ahora lo hacemos con cuadernos y tal. Entonces, eso me lleva a mí nuevamente a una inmersión en el campo o el escenario donde actúa esa comunidad para comprobar lo que me dijeron con estos actores. ¿Okay? Y así seguimos. Bueno, el ciclo hacia acá, ¿no? Vuelve hacia acá el ciclo y me dice que ahora yo debo hacer reportes, descripciones en esas categorías y amplío observaciones, buscando casos en otros lados, ¿no? O confirmo si esas categorías y temas culturales también se están hablando ahí, allá en Cartagena o en otro barrio, y eso me va a dar a mí pie para decir que ahí, ¿sabe qué? En el Caribe o en Barranquilla o en el departamento del Atlántico es un tema que es generalizado y que yo lo averigué ahí. Entonces, hacemos reportes finales, después hacemos la taxonomía. Taxonomía significa recoger ahora todas las categorías o temas culturales que tiene la teoría versus las que yo planteé. Y entonces las listo. Una taxonomía es un listado de todas esas categorías. Miro las teorías o las hipótesis que alguna vez han hablado los científicos, las verifico y termino con mi salida de campo. Eso es, grosso modo, un trabajo etnográfico que es, digamos, una de las posibilidades o modalidades que ustedes podrían desarrollar. Insisto en lo que les voy a decir. No estoy tratando de que cambien lo que están ahí, sino que escuchen, mediten y digan, ahora sí, yo estoy haciendo lo correcto o me gustaría de pronto meterle algo de eso que el profesor planteó, pero lo consultan con sus directores, tanto metodológicos como de contenido. Bien, entonces seguimos. Los diseños narrativos, no voy a detenerme porque no aplican para las ciencias económicas, administrativas o contables, no tienen nada que ver con lo de nosotros, lo puse ahí simplemente porque es un material que yo manejo generalmente. Y aparece este sí importante que se llama diseño, investigación, acción. Algunos le llaman acción, participación. Lo voy a poner en completo. Diseño, investigación, acción. Otros le dicen acción, participación. E intenta resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Eso es, la acción es el que pasa generalmente en la compañía
cuando tú en el escenario profesional, donde trabajas, te dicen, hey, aquí hay un problema, ahí resuélvalo. Ya, no tengo que ponerme a estudiar categorías de variables ni de ese tipo, sino que ya yo sé que lo que voy a resolver es específico. Entonces, la idea es mejorar a partir de la propuesta que yo haga. Por ejemplo, aquí no hay un sistema de inventario. ¿Qué tienes que hacer? Crear el sistema de inventario. Bueno, encárguese de crear el sistema de inventario, resuélvame el problema. Listo, resuelto el problema cuando ya inventé el sistema de inventario y lo corro y funciona. ¿Ok? Pero hay que decir en relación a esto, las etapas o ciclos para efectuar una investigación-acción son, debo decirla, detectar el problema de investigación, formular un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. Entonces, te lo estoy diciendo para que puedas implementar el plan o programa y evaluar los resultados. Entonces, ocurre en algunos de los trabajos que ustedes puedan tener. Dicen, mira, yo estoy diciendo que mi tipo de estudio es de los no experimentales, quiero aclarar. Si yo declaré que no es no experimental, listo. Pero ahora, ya sabiendo que es no experimental, ¿ahora cuál? ¿Será el etnográfico? ¿Será el de la acción, participación? ¿Será el de la narración? No. Podría ser simplemente investigación-acción, porque yo detecté específicamente un problema que está en un escenario y yo lo que voy a trabajar entonces es investigación-acción. ¿Ok? Porque yo lo que quiero o lo que me pidieron en esta empresa es que resuelva el problema concreto de esto y yo no tengo que matarme la cabeza por nada. ¿Ok? Listo. Estas son las referencias, siempre lo hago, así como ustedes también deben hacerlo. Cada vez que ustedes escriban algo, deben citarlo y además referenciarlo, como yo estoy haciendo aquí, para que si alguien alguna vez ve un video en internet y ven el material y ese material dice, no, eso lo escribió tal persona, eso no lo escribió él, yo no, pero yo no estoy diciendo que yo lo escribí, lo estoy citando y aquí lo estoy referenciando para darle crédito, que esos son cosas que lo tienen los autores metodólogos, como es el caso de Hernández Fernández y Batista, que es un libro de metodología de investigación que se creó en México en el 2010, o sea, es un libro contemporáneo. ¿Ok? Bueno, eso para el contenido de esta parte de acá. Bueno, ahora les voy a mostrar, para poder cerrar este primer episodio, voy a mostrar un trabajo de capítulo 3, ya hablando del diseño de investigación, pero en la realidad del trabajo. ¿Okay? Este trabajo lo voy a ampliar, no de recomendación de Andrea. ¿Está? Este trabajo habla del diseño. El capítulo es el 3, se llama marco metodológico en general, y explico en un parrafito qué es lo que voy a hacer aquí. Este capítulo tomaba como base el contenido presentado anteriormente y se identifica el tipo y diseño de investigación. Al mismo tiempo se elabora el instrumento, o sea, es una introducción a lo que la gente va a encontrar adentro. ¿Es necesario hacerlo siempre, profesor? La respuesta es no es necesario, pero es preferible para que el que lo va a leer dice, este man está enfocado, ya yo sé qué es lo que va a hacer. Listo, lo primero que yo tengo que hacer es, en un trabajo como el que ustedes están haciendo, es definir el tipo de investigación. Yo acostumbro primero a decir cuál es el paradigma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? Bueno, sigo entonces. Digo, antes de que yo diga cuál es el tipo de investigación, yo digo cuál es el paradigma. ¿Okay? O el enfoque o paradigma es lo mismo. El enfoque ya saben si es cualitativo o es cuantitativo. Pero yo en un momento dije, oye, ¿y si se hace necesario decir que es cualitativo cuando el que lee esto sabe si lo que estoy apuntando es cualitativo o es cuantitativo? Como la idea es evitar que alguien nos pregunte cosas, porque me voy a detener un minutico, nada, para decirle cómo enfrento yo, a partir de un trabajo, una sustentación de un trabajo de música, que es donde nos come los nervios, que es donde olvidamos muchas cosas y que es la pauta que les quiero trazar en la siguiente. No le demos papaya a los evaluadores de escenarios, que ni siquiera son los evaluadores del trabajo escrito, sino generalmente en nuestras universidades, y lo digo con respeto, por premuras o por cualquier condición o circunstancia que se presente,
ponen a que validen o que evalúen los trabajos unas personas, pero esas personas que pueden estar en México o en cualquier lado y te hacen la retroalimentación, no van a poder estar el día de tu sustentación oral, presencial. Y entonces esas personas, a los directivos de las universidades les toca poner a profesores del patio que no han leído el trabajo, sino que el día que llegaron les dan, mira, este es el trabajo de él, y te lo ponen hacia un lado, y usted viene y pone unas diapositivas ahí, y usted viene y da papaya, diciendo o obviando cosas. Entonces, no es necesario que yo lo escriba, pero sí es necesario que yo lo tenga mentalizado, de manera que cuando lo sustente, yo diga el paradigma o enfoque de investigación que abordamos en el presente estudio de investigación es de corte cualitativo, pero complementario a ello trabajaremos algunos elementos de corte cuantitativo. Entonces ya ahí eso está curando a la manera en que usted dice, mire, que yo hice una entrevista y también hice un grupo focal. La gente no va a decir, pero los grupos focales no son de cuantitativos, son de cualitativos. Y no, señor, anteriormente dije que mi enfoque era cualitativo, cuantitativo, cual y cuanti, así, ya, nada de que mixto, no, cual y cuanti. En algunos momentos hice valoraciones de categoría, pero en otros necesité contabilizar datos para que tuviera precisión de la información que les estamos transmitiendo. Así tenemos que hablar con propiedad porque somos maestros en eso, ¿ya? Entonces, el que no es maestro empieza a cancanear y tal, y usted sí lo es. Usted es un maestro o una maestra que va a hablar sobre un tema que el que está sentado ahí no sabe nada. No crean que él sabe de su disciplina, pero no sabe del trabajo tuyo, porque el trabajo tuyo, ¿quién lo hizo? Tú. Entonces, él no puede saber más del trabajo que tú, de tu trabajo. ¿Okay? Me detuve para que tuvieran eso, porque a diferencia del terrorismo que meten algunos tutores o profesores en el área de la metodología, que al finalmente nadie les entendió un carajo de lo que dijo, y por eso yo intento detenerme y ser un poco más didáctico en cada cosa que digo, es porque cuando yo estudié en la Universidad del Atlántico y me dijeron que tenía que hacer una monografía, el tipo habló como esto que sale en la televisión, el no sé qué, perjudicial para la salud del artículo, así hablaba, y yo nunca le entendí, y finalmente cuando yo le presentaba, no, eso no es así. Ah, pero profesor, entonces, ¿cómo es? No, pero si para eso ahí investigue. Profesor, usted me puede decir cómo se hace, porque para eso es el que marca la pauta. No, ay, y así lo tiraban a uno hasta que uno hacía un mamarracho, y finalmente cuando iba a sustentar le decían, para atrás. Claro, ¿por qué lo hacían? Claro, como una universidad del Atlántico, como la del Atlántico, perdón, era porque a ellos les convenía que una persona lo descartaran para seguir recibiendo plata por ese estudiante. No se gradúe para que, a diferencia de las privadas, que lo que le interesa es que termine y váyase, porque venga otro y venga otro y venga otro. ¿Ok? Y si lo tienes ahí, le cuesta a la universidad. Y a la Universidad del Atlántico era al revés, por aquellos tiempos. No quiero hablar mal de la universidad, ni me ha faltado. Bien. Entonces, volviendo al hecho que nos convoca, el tipo de investigación, ya después que definí cuál es el paradigma o el enfoque de la investigación que yo tengo, entonces ahora sí voy a decir cuál es el tipo de investigación. Bien, en el libro que les di de metodología de la investigación del señor César Bernal, vas a encontrar detalladamente y didácticamente, mejor explicado que lo que puedo hacer yo, cada uno de los tipos de estudios. Entonces, así como seguramente cuando yo te he estado hablando y te digo, mira, acción, investigación, acción, entonces la mía era acción, investigación, acción, porque yo lo que quiero es resolver un problema concreto en tal empresa, ¿ve? Y no me lo habían dicho. Bueno, ya sabe que es acción. Así como yo te lo he dicho, y cuando leas el libro de Bernal, que es de las ciencias administrativas y económicas, tú te vas a dar cuenta que hay unos tipos de estudios que no lo hablan los libros convencionales o no lo hablan los profesores convencionales que están ahí. ¿Ok? Listo. Entonces, explico lo que está aquí en el ejemplo. El presente estudio es considerado de tipo descriptivo. ¿Por qué de tipo descriptivo? Téngase por seguro que porque él no va a intervenir en nada, simplemente va a decir lo que está pasando. ¿Cómo lo sé yo? Porque yo tengo allá un paradigma que es de corte cual y cuantitativo. Y me dice que cuando es cuantitativo, yo puedo simplemente, sin manipular ninguna variable, describirlas
hacer unos instrumentos, aplicarlos para que me digan lo que yo estoy viendo en ese momento ahí. Entonces es descriptivo y voy a contar lo que está pasando. Entonces, cuando uno escribe esto en un trabajo, dice, es de tipo descriptivo y explica por qué. En este caso dice, ya que solo pretende recolectar información real acerca del tema de investigación para describir las variables, y dice las dos variables, la de marketing interno y la calidad de servicio, así como ustedes también tienen dos, o una, explicar la variable tal, o explicar la relación de las variables tal. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer con el estudio descriptivo? Identificando sus características, dimensiones, técnicas utilizadas, formas de manifestación que tienen las personas que yo estoy estudiando. ¿Se dan cuenta? Eso es un trabajo descriptivo. Ahí no se compliquen la vida. La mayoría de los de ustedes son trabajos descriptivos. Descriptivos. Te ponen a decir que hermenéutico, analítico, funcionalista, miércoles. ¿Y cómo es eso, mano? Explícamelo. ¿Qué es lo que quieres hacer? No, yo quiero revisar lo que pasa en esa empresa y tener la retroalimentación de parte de los actores, tanto tales como tales. Ah, bueno, entonces usted lo que va a hacer una descripción. Usted no se va a meter a comprobar nada. No, yo no voy a comprobar nada. Simplemente voy a describir lo que pasa allí para después decirle, mira, esto es lo que sucede y los datos me lo corroboran. Entonces, es un estudio descriptivo. ¿Ok? Bien, entonces, esto generalmente se pone, ¿quién lo dice? Usted busca en las teorías, que tiene el libro de César Sampier, de César Bernal, que te va a decir quién dice eso. Dicen los estudios descriptivos, según Bernal, son esto y esto y esto. Por eso a mí me sirve, por lo que dice él, que porque lo que yo voy a hacer es tal y tal cosa. ¿Okay? Bien, entonces ahora dice, desde el punto de vista de este man, si quieres poner otro autor para que corrobore lo que estás diciendo y valide que tu estudio descriptivo es importante, dice, la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual de lo que estoy estudiando. Ah, es lo mismo, pero en otras palabras. Ah, entonces sí, ese es el que yo quiero, ese es el que voy a hacer. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona o grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. Ah, listo, yo quiero mirar cómo se comporta la cafetería en el tema de la calidad, de la inocuidad de productos, cuál es el imaginario que tienen cada uno de los trabajadores, los actores que ahí trabajan y cuál es la percepción que tienen los que lo consumen. Ah, son estas. Ah, bueno, entonces es un estudio de corte descriptivo. Ay, ¿por qué descriptivo? Porque seguramente alguna vez en un objetivo tiene que hacer un diagnóstico, téngalo por seguro. Ahora sí, pasamos a lo que es el diseño de la investigación. Una pauta que les quiero decir. El tiempo verbal en que se trabaja esto es en pasado. ¿Por qué? Porque se supone que es contar lo que usted ya reflexionó, ya pasó. ¿Okay? Cuando construyo yo el instrumento, estoy pensando en algo que ya pasó, ya lo hice, ahora lo voy a aplicar, ese es otro momento. Entonces la investigación se realizó bajo un diseño no experimental. Acuérdense lo que ahorita hablamos de los no experimentales, ya eso me enmarca en el tipo. Ya que las variables de estudio no van a ser manipuladas. Dice, como no voy a manipular, mi estudio es no experimental. Entonces digo, ahora, ¿es necesario poner esto, profesor? Hombre, no. En los estudios, en los trabajos modernos, para que no salgan 100 y pico, 200, el trabajo mío tuvo 700 páginas, imagínense el de doctorado. 700 algo con los anexos. Pero eso no significa que sea mejor trabajo que el otro. Es que yo abusé de esto, ¿no? Decirle a la comunidad, como era para México, y esos mexicanos son muy ortodoxos, entonces yo decía, no, es que el que voy a usar es experimental y tenga en cuenta que cuando, como dice Hernández, un estudio experimental es esto y esto y esto. Entonces se me fue muy grande. Es suficiente con que digas que haya un autor que lo dice, que sí, mira, el autor tal, Chávez o Sampieri o Bernal dicen que esto es así y yo le doy crédito, voy a trabajar. Listo. Ahora, como la investigación es un proceso que se mide en el tiempo, yo escojo, para el caso escogí que era transversal. No se laceren ahí ustedes, no se den mala vida, pongan que es de corte transversal o transeccional. Más nada. Ninguno de ustedes va a ser longitudinal, a menos que, creo, Darío, que dice que va a volver a hacer unas encuestas en este momento, pero a Darío, si vas a hacer unas encuestas, deberás hacerlas a las mismas personas que se lo hiciste en el pasado,
para que entonces tu estudio sea longitudinal. Claro que si tú pones que es un trabajo longitudinal, te van a aplaudir más porque tienes más trabajo, tienes más que contrastar, comparar un momento con otro. Aunque no es tan complejo la comparación, sí te van a decir, bueno, hizo un esfuerzo porque lo midió en 2 tiempos. Excelente. No hay problema con eso. Entonces también digo, que el señor dice que los estudios transversales son aquellos que miden un momento en la vida de lo que estoy analizando. Aquí sigo lo mismo, listo, ya. Eso es todo. No hay más nada que decir que es analítico, que es, no se pongan esas vainas. Ya es suficiente contexto con eso. Ahora, población y muestra, sí es necesario que lo tengas que mirar. Entonces, la población lo que te va a recoger, y te lo muestro acá, lo voy a mostrar acá. Aquí te va a mostrar que usted va a trabajar sobre la base de un universo. El universo últimamente ya se está excluyendo porque se fundamenta desde la misma población. Y usted va a mirar cuál es, cuando hablo de población, está mirando una unidad de análisis. Delimita entonces usted la población en esa unidad de análisis. Entonces, a partir de ahí es que me voy a concentrar yo para obtener resultados válidos de esa población. Entonces, por ejemplo, para mirar la población del trabajo de Darío, creo que es el de la universidad, porque va a mirar la cafetería, pues la población, ¿cuál es? No es la ciudad de Barranquilla, aunque esté dentro de Barranquilla, en realidad tu población son estudiantes, estoy diciendo una tontería, Darío, tú me corriges porque tú eres el que sabe lo que estás haciendo. Son estudiantes de los distintos programas y facultades de la Universidad del Atlántico, que son los que consumen en la cafetería. Si quisieras averiguar percepción sobre la inocuidad y la calidad de los productos que ponen en la cafetería, y sobre los empleados, productores de alimentos, conservadores, almacenadores, en fin, todas las personas que trabajen, los actores que trabajan ahí. Esa es mi población. Y puedo dividir en 2 poblaciones para hacer una encuesta a unos y a otros. No los mezclo, son distintas poblaciones. La población de estudiantes es una, la población de trabajadores es otra, para el caso de un trabajo como el tuyo. Entonces, lo que sí debe quedar claro es que las poblaciones deben situarse específicamente, contundentemente, en torno a las características del contenido, del lugar y en el tiempo. ¿Qué te están diciendo? Que deben ser congruentes, consecuentes con lo que quieres averiguar. Son personas que tú no le vas a preguntar a una persona como yo, que estudié en la Universidad de Atlántico hace tanto tiempo y fui estudiante, pero ya no lo soy. Y mi dimensión del tiempo no me da para que te pueda dar una respuesta. Dice, ¿usted qué opinaba cuando estaba en la cafetería? Yo ni me acuerdo. Pero los que están ahí, en este momento, estudiantes activos, sí lo pueden hacer. Eso es lo que te quiere decir eso. Y cómo seleccionar la muestra de esa población. Entonces, imagínate que todo esto es la población. Todo esto es la población. ¿Ok? Esto que está aquí son las unidades de análisis. Por ejemplo, esta población es la Universidad del Atlántico, por decirte algo. Toda la Universidad del Atlántico. Esto que está aquí son todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico. Y esta muestra que está aquí, por ejemplo, no es que sea siempre así, por ejemplo, son los estudiantes de la jornada diurna. Entonces, esta es una especificidad. ¿Ok? Estos son elementos de unidades de análisis. O, por ejemplo, que tú quieras decir, no, yo nada más quiero trabajar con las mujeres. O solo con los jóvenes, o jóvenes solamente entre 17 y 20 años. Bueno, aquí están en esa especificidad. ¿Ok? Bueno, es importante que para recoger información yo necesite un muestreo. Entonces te dicen cuáles son los tipos de muestras. Pero entonces, perdóneme, regreso acá. Y vuelvo a población. ¿Sí? La población me dice que está constituida por características o estratos que permiten distinguir a los sujetos unos de otros. Mujeres, hombres, o categorías más generales, estudiantes, o por el otro lado, estudiantes, profesores, por el otro lado, funcionarios, es decir, especificidades. ¿Okay? Explico quién lo dice, Babaresco, Chávez habla de eso. Explico cómo es la población, qué dicen los autores sobre la población.
Entonces luego describo para la investigación que está corriendo, también eso es, Santiago, eso también es para ti y para todo el que vaya a hacer un artículo. La presente investigación se determinó que la población objeto de estudio está constituida por un total de tantos estudiantes o de tantas personas, compuesta por tantos. En este caso, yo asesoré este trabajo y es sobre los call centers. Entonces puse 173 empleados y la composición es de 161 agentes de atención telefónica y 12 supervisores. Eso da 173. Bueno, eso lo tienes que escribir allí, en el caso de quién es tu población y tu muestra concreta. Perteneciente a los centros de atención tal. Por tal razón, la recolección de los datos se hará con base a la población total constituida por los agentes tales y tales. O sea que no vas a excluir gente ninguna de esa empresa. ¿Okay? Aquí viene, hace un cuadro donde hace la distribución si lo necesita, si no es necesario, tranquilo. Pero es importante que haya una distribución de la población. ¿Cuántas personas de tal? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas son de empleados? ¿Cuántos son funcionarios? Bien, las personas sujeto de estudio. ¿Ok? Entonces, si prosigue, vamos a mirar todo lo que estamos planteando, como disponer de una estrategia metodológica es importante para el desarrollo de un trabajo porque te va a decir cómo lo vas a hacer. Y en uno de los trabajos que estuve revisando, no sé si cuál fue el trabajo, déjame lo miro enseguida. Perdónenme un segundo. Este señor es el trabajo de Darío, el trabajo de Darío. El trabajo de Darío tiene unos avances importantes allí que vale la pena que yo los reconozca. Él tiene quizá unos avances allí en donde él habla inclusive de cuál es su grupo objetivo, cuál es el diseño metodológico, cómo hace el trabajo en la primera fase, luego en la segunda, luego en la tercera, luego en la cuarta, y deja abierto para posibles otros elementos de la fase, porque se nos quedó entendido, Darío pretende volver a hacer una medición, una encuesta en ese escenario, o sea, deja abierto para otras fases, para el estudio longitudinal. O sea, que él está como que enfocado en muchas cosas, a pesar de que le tengo unos detalles ahí que seguro que van a significar definir mejor el trabajo. Ok, entonces eso lo aclaramos también en nuestro trabajo escrito. Bueno, mire, hay cosas que se deben aclarar en el trabajo. Por ejemplo, que la empresa no quiere que develemos su nombre. Ahí, escríbalo ahí en diga que de pronto tenga una objeción por parte de la empresa, o diga que la empresa sí lo autorizó para que quede escrito en el universo de que la empresa me autorizó, así como lo dice esta asistida mía. Dice, miren lo que dice. Para disponer una estrategia metodológica que le implique hacer unos análisis de casos dentro de la empresa, y aquí en el párrafo siguiente dice, por lo tanto, la investigadora, o sea, ella, previa autorización de la gerencia, presentará a través del contacto telefónico su intención de investigación. Es decir, que va a decir a nombre de la compañía, tengo permiso para hacer una entrevista a ustedes y tal y tal y tal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Ahora, muestra. Para la investigación se considerará para tomar la muestra un censo poblacional, porque ella dice, son 173 personas. Eso no necesita de seleccionarse una muestra, simplemente yo la censo a todas, ¿no? Pero hay poblaciones muy amplias que requieren muestras significativas, y ahí sí, inclusive hay que aplicar la fórmula de muestra para poblaciones finitas, que ustedes la conocen, que la pueden encontrar en cualquier lado. El profesor Gustavo ya se las explicó en estadística, y estoy seguro que a ese nivel ustedes lo manejan muy bien. No tengo por qué detenerme a hablar de ese tipo aquí. Bien, ahora sí, luego procede el cuarto punto, que es técnica e instrumentos de recolección, y lo que vas a explicar es qué tipo de información requiero y a través de qué medios o de qué materiales voy a utilizar para recogerlo. Entonces, pues yo le asentí a la muchacha que pusiera una teoría ahí, que la búsqueda de la información es importante, una materia prima,
para la investigación que lleva a desarrollar y, en fin, ella lo sustentó como un autor. Entonces, usted explica que el instrumento o la forma como va a recolectar la información es importante, le da validez, porque pretende resolver interrogantes del objeto de análisis y, por tanto, requiere de ese instrumento para poder tener esos datos certeros, veraces. ¿Okay? Entonces, por eso es que más adelante vas a necesitar validar un instrumento. Me adelanto para decirles algo. Cuando usted hace un instrumento de investigación, usted puede validarle su confiabilidad por dos formas. Una forma es a través de personas que son expertos, ¿no? Validación a través de expertos. Usted le manda a 5 expertos, pero tiene que construir un formato en donde relacionan los objetivos con las dimensiones, con los indicadores y con fundamentalmente el si se cumple o no se cumple cada uno de esos elementos en la búsqueda de la información, y el validador te va a decir sí, su información que le apunta a la pregunta que está usted haciendo sí se compadecen con el objetivo, por lo tanto se valida. Segunda pregunta, la mides con el objetivo, con el indicador y tal, y dice sí, sí se cumple, pero eso no es tu trabajo. Tu trabajo es montar el instrumento, hacer el esqueleto, y el que va a ser el camello, el que se va a poner a trabajar es el validador. ¿Okay? El validador finalmente es el que te va a decir si el instrumento funciona o no, pero te tienes que atener a algo, de que el validador tenga tiempo, de que el validador esté disponible y que verdaderamente tenga interés en ayudar. Y generalmente mucha gente dice, sí, por ejemplo, tú me lo mandas a mí, pero yo tengo 40.000 cosas que hacer, tengo la intención de ayudarte, pero se me olvida, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Entonces, bajo esa premisa, es mejor hacer una validación con ponderación matemática a través de una herramienta que se llama alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach, el profesor Gustavo, el profesor Cervera se lo puede explicar, pero no busquen a nadie. Usted se va a internet, busca en un tutorial de estos de YouTube y pone cómo se determina el alfa de Cronbach. Y hay gente que tiene más didáctica que todos los profesores juntos. Y que son expertos en eso y te dicen, mire, para hacer un alfa de Cronbach se necesita tener un instrumento y el instrumento necesita tener estos elementos y se miden a través de esta fórmula. Y te plantea la fórmula, entonces dice, para el objetivo 1, en la pregunta 1 se cumple en un nivel de tanto, en esta escala de tanto. Por lo tanto, si está entre tanto y tanto, es una pregunta que es válida, no se va a distorsionar. La pregunta no va a tener vaguedades, la pregunta no va a ser, digamos, distorsionada, la pregunta no va a ser, en fin, todas las cosas que nosotros validamos para que lo que yo estoy escribiendo ahí no vaya a tener una dificultad. Ocurre cuando uno utiliza, por ejemplo, escalas de Likert, que es la que uno sugiere que todo el mundo utilice. Escalas de Likert, si es encuesta, no si es entrevista, ya no hay necesidad. Pero si es escala de Likert, 4 opciones de respuesta o 5. ¿Cuál recomienda usted, profesor? 5. 5 opciones. Pero el Likert te va a llevar a de pronto a que cometas algunos errores. Por ejemplo, si todas están construidas para que se cumpla de lo favorable a lo desfavorable, y entonces tú vienes y trazas una pregunta que tiene corte negativo, pero la persona se va a confundir porque cuando está trazando la pregunta dice corte negativo, y la primera palabra es muy de acuerdo. Por ejemplo, dice, ¿usted considera que los productos que se venden en la cafetería de la Universidad de Atlántico son, no son inocuos? Entonces, usted a mí me dice, muy de acuerdo. Listo, muy de acuerdo. Muy de acuerdo quiere decir que tú estás de acuerdo que no son inocuos, o que estás de acuerdo en que en la universidad, como hay una valoración del 1 al 5, no es al contrario, no son inocuos. Entonces, hay que tener digamos, pequeños elementos ahí del estudio a tenerlos claros y no vayamos a cometer errores cuando vamos a analizar la información. Pero eso yo se los digo, mejor explicado. He visto más de 5 trabajos que hay en YouTube de gente que explica cómo se hace un alfa de Cronbach. No es tan complejo. Y hay instructores de la Universidad Autónoma del Caribe, por ejemplo, el profesor Pelecais. El profesor Pelecais, la mamá de él, que es una de las doctoras más importantes de Venezuela,
yo diría que fue mi profesora, además cuando yo estudié maestría. Esa señora es una de las mejores validadores de instrumentos a partir de la herramienta alfa de Cronbach, y lo hace con una facilidad. Y el hijo, que es el profesor Pelekais, que trabaja allá, maneja la dinámica perfectamente. Pero también hay el profesor Gustavo, el profesor Cervera, el profesor Winston Montalvo, todos ellos son estadísticos. Yo no lo soy, yo simplemente interpreto, pero ellos sí son, digamos, analistas del menudo de lo que es la estadística, y se pueden explicar. Muy fácil, la verdad, para ellos, y seguramente la instrucción, eso va más del lado del tutor que ustedes tengan para que lo tengan. Ok, entonces explicamos todo, cómo va a ser el instrumento. Viene aquí dice, por ejemplo, si tú tienes dos fuentes o grupos objetivos de trabajo, dos actores trabajando, entonces yo voy a utilizar dos instrumentos. Entonces tengo que explicar cómo son los instrumentos, qué cara tienen, si voy a utilizar el Likert, si voy a utilizar preguntas dicotómicas, si voy a utilizar preguntas abiertas, en fin, cuántos ítems tiene el instrumento. Bueno, este ejemplo les va a servir mucho más de lo que yo simplemente estoy interpretando lo que estoy aquí poniendo en consideración. Y ya, eso es todo. El otro punto es la validez y confiabilidad de instrumentos, que es importante que lo tengan. Algunos trabajos no se enfocan en eso. Por ejemplo, algunos trabajos de corte cuantitativo lo ameritan, ¿no? Porque en lo cuantitativo todo es demostración. Pero en algunos cualitativos no se hace alfa de Cronbach, no se necesita validar el instrumento por vía ni de expertos ni de alfa de Cronbach, como una de las herramientas. Hay otras, chi cuadrado, otras matemáticas que también funcionan. Pero, por ejemplo, en un estudio cualitativo como el que yo hice, yo no tuve que validar de esa forma. Yo lo que hice es validarlo a través de un piloto. O sea, que introduje en la población unas preguntas y yo vi que no se atrancaron, o si se atrancaron, tomé 3, 4, 5 personas, las hice la entrevista y vi que fluyó bien el instrumento, listo, eso. Y hay una redacción en que se aplicó un piloto a 5 personas, en donde todas dieron respuestas tales y tales y tales. Si hay alguna, digamos, una vaguedad de parte de, por ejemplo, alguien que diga, no le comprendo la pregunta, tenga por seguro que esa pregunta no está bien diseñada y tienes que mirar en qué es lo que no entiende para que la reformule. Entonces, esa es otra forma de validar, pero para estudios supremamente cualitativos. ¿Okay? En los cuantitativos sí, no, hay que validarlo, ¿no? Numéricamente, cuantitativamente o por ejemplo. Bien, entonces, ahí está la confiabilidad. Miren, aquí está la muestra. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, los estudios deben ser netamente, o sea, cualitativos o cuantitativos, o pueden ser mixtos. Bueno, sí, ahorita decía que no usen la palabra mixto, sí pueden ser complementarios, es decir, se pueden fusionar los dos, sí pueden serlo, no hay ningún problema. Se llama complementario. Sí, correcto. Se le llaman complementarios. Sí, así se llama, estudios complementarios o estudios fusionados. Entonces, para evitar todas esas palabras que puedan llevar a confusión, uno dice estudio quali-quanti. Ya, quali-quanti. Y son los mejores trabajos, ¿no? Porque además de que tengo elementos cualitativos, porque yo voy a expresar mi opinión, porque yo voy a decir lo que yo vi, también voy a tener cifras concretas de lo que dijeron la gente y que no admite ambigüedad ni nada. ¿Okay? Entonces sí, la respuesta es sí, se pueden trabajar ambos al tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces aquí está, miren, esta es la aplicación de la fórmula para alfa de Cronbach y cómo se analizaron esos datos a partir del alfa de Cronbach. Y ahí entonces, hasta ahí llega el trabajo que ustedes tienen que entregar. Les voy a dar este formato ahí en el Exia para que lo tengan, se pueden guiar y pueden preguntarme con lo que consideren. También pueden consultar, ahorita que me decía el asistente de Gaida, que pueden consultar sin problema al profesor Cervera, al profesor Gustavo, seguro que les van a decir con mucho gusto, vea, va por aquí, tal. También me pueden retroalimentar a mí, ustedes saben que no siempre van a contar conmigo para que puedan sacar buenos trabajos. Entonces, esto se los debo, hasta ahí llegó el capítulo que ustedes tenían que trabajar, ¿ok? Entonces, voy nuevamente a estar con ustedes para conversar sobre lo siguiente.
nos vamos entonces haciendo, digamos, ustedes me dicen, vamos a hacer la repartición del tiempo, de cómo vamos a hablar con todos y que podamos tener encuentros como de unos 30 minutos con cada equipo, o no sé, el tiempo que nos lleve con cada equipo, o puede ser menos, para hablar sobre los trabajos concretos de lo que vi y lo que podrían hacer. Aún aquellos que no me entregaron, tranquilos, quiero conversar con ustedes para que me digan qué es lo que tienen pensado hacer y yo decirles cómo deberían hacerlo. Entonces, si estos 30 minutos para hacer un corte, yo diría el primer corte lo haríamos a las 12. Pero ya fuera de grabación, hablar esto para que no quede grabado las conversaciones con ustedes ni me ha faltado. Esto sí no se graba, no es correcto. Entonces, por ejemplo, ¿quién quiere decirme los siguientes minutos, 15, 20 minutos para retroalimentar o 30 minutos retroalimentar el trabajo? Por ejemplo, ya yo le entregué el trabajo a Andrea. Bueno, profe, Andrea, si quiere podemos iniciar, no tengo problema. Bueno, listo. Entonces, trabajo con Andrea los primeros minutos, Andrea, y luego también recibí trabajo, Santiago, también recibí trabajo tuyo. ¿Abre el micrófono? No, perdón, Santiago tiene unos temas puntuales que hablar conmigo. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, yo sí quisiera, si es posible, por eso le decía, el espacio mío, darme un chance y podría utilizarlo, no sé si es posible en su horario, sé que es Semana Santa, usted me dirá si es posible. Listo, Santiago, cuenta con eso. Vale, listo. Ok, ya te puedes retirar inclusive de la transmisión. Profe, el trabajo de Juan Manuel y Camilo. Listo, entonces sigue después Andrea, Juan Manuel y Camilo. Sí, de una. ¿A qué hora? ¿Para estar pendiente? Lo vamos a hacer, ¿qué será? A las 2 de la tarde. Bueno, cuando usted diga. Sí, listo, 2 de la tarde. Sí. Bueno, el profe, mire, nos avisa por el grupo de WhatsApp, nos escribe, Camilo, Juan Manuel, ya. Listo, así lo voy a hacer. Muy bien, me voy a retirar de la grabación entonces. Bueno, mijo, cómo no. Bien. Muy bien, profe. Cómo no, gracias, hasta luego. Profe, el de Darío. Darío, entonces te atiendo a las 2:30. Listo. Te aviso previo por WhatsApp. Listo. Ok. ¿Quién? Jorge, ¿cómo estás? Lo que le comenté ayer. Sí. Sería en el transcurso de la semana, si se puede, o el viernes temprano por el tema de... Listo. En Semana Santa, ahí el lunes a miércoles tenemos ahí un espacio, nos comunicamos y evacuamos lo tuyo. Bueno, profesor. Listo, Jorge. Bueno, sí. Ok. Y entonces, bueno, ya voy a hacer para trabajar contigo, Andrea. Listo, pues. Dame